ahí como la entrada triunfal. No creo que tenga nada de triunfal esta entrada, sinceramente, pero bueno, así se reconoció este momento, esta celebración, este momento en el cual Jesucristo está entrando a Jerusalén. Y bueno, vamos a estar ahí esta mañana en la palabra del Señor, aprendiendo en este texto. Y el título del sermón de hoy es: He aquí tu rey. Él es el rey. ¿Sí? Indiscutiblemente, cuando ese día por Jesucristo caminó por las calles, entró a Jerusalén, Él mostró que Él era el rey. Él se presentó, esta vez, como dicho en salvadoreño, se dio color de que Él era el rey. Y realmente, hermanos, es tan impresionante pensar en esto. No creo que ni en 1.000.000 de años algún gran escritor, algún gran novelista pudiera haber inventado una historia como esta. A nadie se le podría haber ocurrido una historia tan perfecta como esta, poniendo que un joven carpintero de un pueblo muy poco conocido, un pueblo alejado y un tanto perdido, iba a llegar a ser la persona más influyente de toda la historia. ¿A quién se le podría haber ocurrido una historia en la que se planteara que un hombre iba a continuar impactando al mundo aún después de miles de años en que él vivió? Ni al más extraordinaria, ni la mente más extraordinaria para escribir una novela o escribir una historia podría haber considerado algo como lo que nosotros tenemos en Jesucristo. Escribir que un hombre que podía hacer milagros, sanar milagrosamente a los enfermos, podía anunciar el futuro, podía decir qué es lo que vendría y hasta aún podría resucitar a personas que estaban muertas. Iba a tener una influencia por miles de años. A nadie se le habría ocurrido. Y si se le hubiera ocurrido a alguien, ¿quién hubiera creído semejante historia? Eso no tiene ningún sentido que sea verdad. No hay razón. Sería una película como Star Wars, ¿verdad? Nunca las he visto, pero todos ustedes hablan de eso. Y entonces habla todo el mundo de esa historia, de cómo tiene una gran relevancia. Bueno, pero todos sabemos, eso es ficción. No podríamos creer que una historia como la que está escrita acá fuera verdad. Nadie lo podría creer. Esto es una evidencia de que no fue inventada por un novelista. Porque lo extraordinario de esta historia es que, por lo increíble que parezca, millones y millones de personas creemos en esa historia. Y creemos que ese personaje del cual se habla en la Escritura es el Rey, es el Señor. No solamente creemos que eso es verdad, hemos confiado nuestras vidas a Él. Vivimos en base a lo que Él dice. Estamos sometidos a su dirección. Atendemos sus enseñanzas como nuestras reglas, nuestras normas de vida. Caminamos cada día en obediencia a su palabra, tratando de, por medio de su espíritu, porque también creemos que hay un espíritu de Él en nosotros, caminando en obediencia y en el ejemplo que Él nos ha dejado. Aun cuando muchas personas alrededor del mundo y a través de toda la historia se empeñaron en negarlo, en cuestionarlo, en atacar su veracidad, no hay ser más influyente en toda la historia del mundo que ese joven carpintero. El mundo entero, por toda la historia, ha vivido fascinado con él. Algunos para bien y sinceramente muchos para mal. Nadie ha inspirado más literatura que Jesucristo. No hay mayor inspiración para música que la que Jesucristo ha provocado. No se canta más del amor que de lo que es Jesucristo. Toda la historia, nada es más reconocido que Él.
Millones de edificaciones por todo el mundo se han levantado en nombre de Él. Iglesias, edificios para servicios que tengan que ver con proclamar su nombre. Todos entendemos que vivimos en base a un calendario que está basado en Él. Las dos fechas más esperadas por todos los que trabajamos, las dos fechas más esperadas en el año están basadas en Él: Navidad y Semana Santa, su nacimiento y su resurrección. Así de influencia ha sido el Señor Jesucristo a través de la historia. Parta en ningún momento. Jesucristo sigue siendo el gran Dios, bondadoso, amoroso, el Rey al que nosotros creemos. El mundo entero, con convicciones por fe siguiéndole o rechazando y negándole, todo el mundo está ahora mismo celebrando la misma fecha que nosotros. Así es su influencia. No podemos negar que definitivamente hay muchas personas que han estado en contra de él y que rechazan a Cristo y que se levantan como críticos y como escépticos en cuanto a sus enseñanzas y contradicen sus verdades y van en contra de lo que él habla y tratan de atacar la Biblia y tratan de maltratar y destruir y desvirtuar la palabra del Señor. Pero eso solo hace a nuestro rey todavía más grande, porque nos hace reconocer la inmensa paciencia que el Señor tiene. Es increíble que después de 2000 años siendo Él el Rey, todavía aparezcan personas ahí empeñadas, como se han descubierto la gran maravilla, diciendo: ese Jesucristo es un mentiroso, ese Jesucristo, y tratarán y lucharán, intentarán de todas maneras desvirtuarlo. Sabemos que eso pasará. El mismo Jesucristo lo predica. Pero no lo van a lograr. No, no va a suceder esto. Muchos de sus detractores piensan: no, él no existe, y se atreven a blasfemar y se atreven a gritar y a ofender. Vergonzoso ver esas marchas ahora, LGTBQ, todo esto, y tratando de presentar a Jesucristo en medio de eso, vestidos algunos y diciendo son Jesucristo otra vez, o que Dios es gay. Hacen todas estas cosas y parece: ¿cómo Dios no les manda un rayo? Bueno, el rey es paciente. Y estoy diciendo todo esto porque precisamente el relato que ahora vamos a leer es un momento tan importante, tan extraordinario de la historia, en el cual Jesucristo está enfrentando ahora sí directamente, ha sido paciente, ha soportado lo que decían de él. Le dijeron, el pastor Cristian nos enseñó la semana pasada, sí, ¿verdad? La semana pasada, decía, hablaban de él, de que él era un satánico, que hacía lo que hacía por el poder de Satanás. Hablaban de él, de que era un farsante. Decían de él de que estaba loco. Hablaban de que las cosas que hacía o hablaba, lo hacía como una locura. Y fue paciente el Señor. Y es paciente el Señor. Pero hay
dos realidades ante las que todo ser viviente debe enfrentarse algún día en la vida. Dos realidades acerca de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana con la ayuda del Señor en nuestro pasaje. Dos realidades acerca de Jesucristo que todo hombre debe enfrentar, que en algún momento de su vida tendrá que estar delante de Él y no va a tener opción. Debe tomar una decisión ante estas dos verdades. No importa si es un incrédulo o un creyente. No importa si es un adulto mayor o si es un jovencito. No importa si somos judíos o gentiles. No importa si tiene dinero o no tiene dinero. No importa si es un hombre o una mujer. No importa las creencias que ha tenido de Dios o si nunca escuchó, según él, de Dios. Todo ser humano deberá enfrentarse un día ante estas dos realidades que el pasaje que ahora vamos a leer nos presenta. Todo mundo tendrá que estar delante de él. La palabra del Señor nos presenta hoy dos realidades sobre Jesucristo, a las cuales todo hombre tendrá que enfrentarse. Con el propósito. Este es el propósito del Señor. Que cada ser humano que esté delante de él se humille y le reconozca como rey, rindiéndole su vida a él. Ya que tenemos nuestras Biblias abiertas ahí en Mateo capítulo 21, por favor leamos la palabra del Señor. Como subtítulo, no sé si en sus Biblias también, pero tiene la entrada triunfal en Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedme. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5 estamos, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor, bendito esta mañana. Tenemos un enorme gozo, Señor, al poder estar reunidos delante de ti, al estar reunidos con nuestros hermanos, al poder estar juntos, Señor, reconociéndote, alabándote, adorando tu nombre y reconociendo que tú eres el Rey, Señor. Señor, tu palabra, los hechos de la vida, los testimonios alrededor nuestro, muestran claramente que eres el Rey. Permite, Señor, que cada uno de nosotros viva conforme a esa verdad. Permítenos, Señor, no vivir distraídos o conformados a este mundo y las cosas o las pretensiones de este mundo, sino que todos nosotros vivamos rendidos a ti como nuestro Rey, Señor. Y Dios hermoso, de manera especial, te ruego el día de hoy, para que aquellos que van a escuchar este mensaje o que están escuchando este mensaje
y nunca antes han considerado que tú eres el Rey y la necesidad de vivir rendidos a ti, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, ellos puedan cuestionar en sus vidas qué papel tú tienes en ellos, quién eres tú para ellos, y puedan reconsiderar, Señor, la necesidad de arrepentirse y volverse a ti, Señor. Gracias por tu palabra y porque hoy nos permites celebrar juntos este culto dedicado a ti, Señor hermoso. Bendecimos el día de hoy y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que estamos viendo en nuestro pasaje dos realidades que todo hombre tendrá que enfrentar acerca de Jesucristo. Todos tendremos que estar delante de Él y reconocer esto. Estas dos realidades son, número uno, el conocimiento y la soberanía de Jesús, que vamos a verlo aquí reflejado entre el versículo 1 y el versículo 7, el conocimiento y la soberanía de Jesús. Y número 2, del versículo 8 al 11, vamos a también ver otra realidad ante la que todo hombre tendrá que enfrentarse ante Jesús, y es el cumplimiento de las profecías en Él. El cumplimiento de las profecías en Él. Hermanos, el capítulo 21 de Mateo es sumamente importante, es sumamente valioso por varias razones. Algunas de estas son estas verdades que están ahí mostradas, pero además de esto es tan significativo porque si ustedes lo revisan hacia atrás, hay 20 capítulos atrás en Mateo, y durante esos 20 capítulos el evangelista Mateo nos llevó a hacer recorridos de Jesús. Nos llevó de Belén a Egipto, a Nazaret, nos llevó por toda Galilea. Caminamos con Jesús en Mateo por Capernaum, por Genezaret. Eh, Se movió por zonas gentiles, además como Tiro y Sidón. Mientras Jesús está siendo descrito, su ministerio está siendo descrito en Mateo, llegó a Cesarea de Filipo, a Jericó, a Judea, pero ahora está llegando por primera vez en el Evangelio de Mateo, entrando a Jerusalén. Está entrando a Jerusalén para su última semana de vida. Él lo sabe. Él sabe que está llegando ahí a pasar sus últimos días en esta tierra como un siervo. Este es un evento tan importante que está registrado en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas describen esta entrada hacia Jerusalén. Era la época de la Pascua. Se considera de que podrían haber en Jerusalén. El tema de la Pascua es que venían las personas de todas las regiones, todo mundo subía a Jerusalén para celebrar ahí la fiesta de la Pascua. Así es que se considera que aproximadamente podrían haber hasta casi 2 millones de personas en ese momento en Jerusalén. Era una ciudad abarrotada en ese momento, no es una ciudad enormemente grande, es una ciudad pequeña. Habían 2 millones de gentes ahí, eso estaba llenísimo por todos lados. Creemos que esto debió haber sucedido un día domingo, por, por las coincidencias, por el reconocer los tiempos en cada, podemos pensar que esto estaba pasando al inicio de la primavera, en el año 29. Jesús está viniendo de camino de la región de Betania. Cuando Jesús está llegando este domingo acá, viene de camino de pasar un fin de semana, de pasar algunos días con sus amados amigos, Lázaro, María, Marta. Lázaro acababa de estar muerto y Jesús llegó a aquel lugar. Ustedes recordarán la historia. Jesús llegó hasta donde Lázaro, fue hasta la tumba de Lázaro, se paró delante de la tumba, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba después de algunos días de muerto, salió todo envuelto como una momia. Cuando él se levantó, el Señor dijo: alguien, por favor, que vaya a desatarlo.
Yo no sé, algunos de ustedes sé que son bien serviciales, pero no sé si alguno de ustedes se hubiera ofrecido para ir a desamarrar al muerto que está parado, muy Lázaro, muy mi amigo, pero eso de estar desamarrando a un muerto, no sé qué tanto voluntario se hubiera levantado. Pero la escritura narra en el Evangelio de Juan que las personas se imaginan ya todo se está armando. Aquí parece, no parece, en el Señor no hay casualidades. En el Señor no hay un errorcito o un golpe de suerte, como dicen ahora, un golpe de suerte. No hay golpe de suerte. Hay una voluntad soberana, providencial de Dios que permite, que coordina que todas las cosas funcionen conforme al plan, al propósito, a la voluntad que Él tiene trazada. Y lo que está sucediendo ahí era eso, era todo un plan perfectamente diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lázaro se levanta de la tumba, las multitudes están ahí, han llegado multitudes a Jerusalén, se están acercando. Betania tenía muchas personas que estaban ahí expectantes del camino hacia Jerusalén, pero ahora todo mundo habla de lo que acaba de pasar. ¿Se dieron cuenta? Allá en la calle aquella, cerca del parque, ¿qué? A una cuadra estábamos todos y de repente en el cementerio se armó un gran bullicio porque un hombre que se llama Jesús apareció ahí y llamó a Lázaro. Lázaro, el que ha vivido siempre aquí en Betania, estaba muerto y lo llamó hacia la tumba y se levantó de la tumba. La gente se alborotó. Todo mundo quería ver a Jesús. Todos querían conocer, y quién no, ¿verdad? Todos querían saber, ¿dónde está ese? ¿Quién es? ¿Cómo es que pasó esto? Cuando Jesús bueno, Lázaro, sacaron a Lázaro de ahí, muchas personas comenzaron a seguir a Jesús, muchos judíos comenzaron a seguir a Jesús y a creer en Jesús. Y en el relato paralelo, en el Evangelio de Juan, voy a leerles en Juan capítulo 12, versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Así es que vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Porque decían, él hizo ese milagro, sí, pero el muerto se levantó. Sí, se levantó. No, yo quiero ir a ver el muerto. ¿Y de qué color vino? ¿Y cómo aparece? ¿Cómo viene? ¿Viene en forma de monstruo? ¿Viene como un raro? ¿Cómo apareció? Y dice, la gente quería ir a verlo. En el versículo 10 de Juan 12 dice, pero los principales sacerdotes, escuchen, acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Qué triste. Pero las multitudes estaban siguiéndolo, querían ir a ver, estaban curiosos de saber qué había pasado. Así que quieren saber qué está haciendo, pero los religiosos quieren encontrar a Lázaro y quieren matarlo, al igual que a Jesús. Entonces, el relato paralelo de Juan dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Todo esto, hermano, se va preparando de una forma extraordinaria. Jesús sale de Betania con esta fama. Un poquito antes está relatado cómo él había hecho ver a unos ciegos y todo el mundo se dio cuenta. Así es que se va acumulando la fama. No había redes sociales, no había todo esto, pero esas boquitas siempre han funcionado bien y se transmite la información de manera perfecta. La gente empezó a correr la voz. Allá va. ¿Y saben qué? Dicen que ese Jesús va para Jerusalén para subir a la Pascua. Así es que la gente se empezaron a mover. Todo el mundo está avanzando hacia este lugar. Y ahí es donde se relata esto conocido como la entrada triunfal.
De acuerdo al evangelista Mateo, me parece, es una historia completamente descrita. La manera en que él lo describe es una manera que trata de evidenciar algunas características muy marcadas, muy especiales, muy distintivas de Jesús para que sus lectores puedan reconocerlo como el Rey. El propósito de Mateo, si ustedes recuerdan, cada uno de los evangelios tiene un objetivo. El objetivo de Mateo es presentar, él está escribiendo para los judíos, pero el objetivo de Mateo es presentar a Jesucristo como un rey. Y este relato lo tiene de manera, lo ha escrito de una forma que nos hace inevitablemente ver en Jesucristo algunas características que solo sabemos que podrían ser de un rey. Como estaba diciendo hace un momento, toda persona, todo ser humano, en algún momento se enfrentará a estas realidades de Jesús y tienen que tomar una decisión en cuanto a él. Esa primera realidad de Jesús que vemos en los primeros versículos tiene que ver con el conocimiento y la soberanía de Jesús. Miren el versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos. Presumiblemente creemos que podría haber sido Pedro y Juan, porque ellos eran casi siempre a los que él estaba confiándoles algunas misiones. Él les dice, les dijo en el versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego, escuchen, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátenlos y traigan. Dice, vayan por el camino, aproximadamente a una distancia de unos 3 kilómetros. Vayan por ese camino y mientras vayan ahí se van a encontrar con un burro, una burra, con su cría ahí. Ambos animales estarán amarrados. Así es que ustedes vayan y desaten. Esa es la orden directa. De hecho, parece un mandato simple. Hermanos, pero ¿quién podría saber qué es lo que está pasando de aquí a 3 kilómetros? El Señor pasó por ahí antes, como para decir, iba caminando y de repente se echó, echó el ojo ahí y dijo, hay una burra y un asnito, ya lo voy a mandar a traer. Tenía alguien informándole ahí vía teléfono, escribiéndole en WhatsApp. Hay una burra por ahí que puedes mandar a traer. Y todo esto. No, no era nada de eso lo que estaba sucediendo. Parece una orden tan simple, pero en verdad era una orden que solo podía venir, sobre todo en aquel tiempo, de parte de un rey. ¿Cómo un hombre cualquiera podría decir, vayan y tráiganme el animal que está allá, que por cierto no es mío, pero tráiganmelo? Y si les preguntan quién, por qué se lo quieren traer, ustedes solo díganle el Señor. Esta interpretación del Señor no está diciéndole un Señor lo necesita. No está diciendo alguien a quien nosotros conocemos. No sé si ha oído hablar de él. No tenía que dar explicaciones. Simplemente dijo, el Señor lo necesita. Como era muy común en aquel tiempo recibir órdenes de esta manera de parte de los reyes. Los reyes en algún tiempo de necesidad, el rey tenía toda la potestad de decir, ¿sabes qué? Dame tu animal, dame tu caballo, lo necesito yo y soy el rey, así es que no me puedes discutir. Un rey podía venir a la casa de alguien y decir, voy a hospedar en tu casa a todos los soldados que traigo. Así que déjelos entrar, que queden ahí para pasar la noche. ¿Por qué? Porque soy el rey. Ese era el papel de los reyes en aquel tiempo. Ellos tenían semejante autoridad. Y lo que es impresionante acá es que Jesús habla con ese nivel de autoridad, con la autoridad de un rey. Pero más allá de la autoridad soberana de un rey, él habla acá con la fortaleza y con el conocimiento de alguien que todo lo sabe.
porque él está diciendo, vayan y tráiganmelo. ¿Cómo sabía? No hay un registro que pasó antes por esa calle donde él estaba mandando a traer el animal. Él lo sabe, Jesucristo lo sabe, por la simple y sencilla razón que Él es Dios, que Él es omnisciente, que Él sabe todo, que Él conoce todo y tiene la autoridad de decir no solo a cualquier ser humano, sino a cualquier animal. Iba a decir a cualquier burro, pero no quiero generar confusiones, que esto hace una diferencia entre una cosa y la otra. Eh, Él tiene toda la autoridad sobre todo ser humano, pero aún sobre cualquier animal. Él puede decir, tráiganme ese burro y tráiganmelo junto con el asno que está al lado. Tráiganmelo junto con el animalito que tiene ahí. Y les voy a mostrar en un momento por qué tenía que ser de esta manera. Mire el versículo 3. Si alguien nos dijere algo, o sea, si alguien pregunta, ¿por qué se están llevando el animal? Decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Así que, además de su conocimiento de todas las cosas, Él muestra la soberanía que Él tiene, que Él es el Señor sobre todo. La implicación acá en este versículo número 3 es que el Señor también sabía que alguien saldría a preguntar. Yo no sé si los discípulos que iban a traer eso iban ahí caminando y pensando, ojalá que nadie nos vaya a preguntar nada. Ojalá que no haya nadie, lo desamarramos y nos zafamos y ya. Pero el Señor no solo quería que trajeran el animal, quería además que fuera por voluntad del dueño. El dueño dijera, claro, llévenlo. Es para el Señor, llévenlo. Y lo que trata de explicar aquí el evangelista Mateo es, quiero que sepan que Él no solo conoce todas las cosas, quiero que sepan que Él es soberano sobre todo y sobre todo. Así es que sucedió como Él lo había dicho. Fueron, tomaron el animal, cuando lo están desatando, aparecen un hombre y otros con él, y les preguntan, ¿qué hacen? Y ellos, el Señor lo necesita. Ah, vaya, está bien. Evidentemente, todo lo que Mateo está escribiéndonos acá, hermano, es una manera de decirnos, el Señor se había propuesto hacer esto. Ese día, el Señor se había propuesto hacer eso. Porque por 3 años había estado ya recorriendo todas las regiones de la ciudad. Había escuchado muchas cosas a favor y en contra. Habían muchos creído en él y muchos habían ido en contra de él. Pero para este momento el Señor sabe que es el momento. Este era el momento en el que todos los hombres de aquel lugar tenían que enfrentarse ante una realidad, ahora ya no oculta. Hasta ese momento, Jesús, cuando hacía un milagro, lo podemos ver en diferentes ocasiones en los evangelios, cuando hacía un milagro, le decía, tú eres el Hijo de Dios. Y él decía, no digan nada, no hagan bulla de esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, se narra cómo después de uno de los milagros, la gente quiere hacerlo rey. Dicen, wow, miren lo que hizo, hagámoslo rey. Y él les dijo, no, 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 yo no he venido para esto ahora. Y dice la escritura que se escabulló en medio de todo, se fue ahí, se puso una gorra. Nada, desde Chávez. Se empezó a escabullir, empezó a salir en medio de todo, se apartó y se desapareció porque dijo, me querían hacer rey y todavía no era el momento. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado fue liberado por él en Gadara? El endemoniado viene a él y le dice, quiero ir contigo, quiero anunciar. Y él dice, no haga bulla, regrésate a tu lugar y cuéntale a los tuyos, pero no le digas a nadie más lo que ha pasado ahora, porque todavía no era el momento. Mateo capítulo 21 nos describe que este era el momento.
Ahora sí era el momento en el que él iba a ir a confrontar con su mismo poder, con su misma soberanía, con el gran conocimiento que tenía. Tenía que enfrentarse a los hombres y decirle, este soy yo. ¿Qué vas a decir en cuanto a mí? Hermanos, todos los hombres, todo ser viviente de este planeta, le crea o no, lo acepte o no, tendrá un día que enfrentarse ante esta realidad. Él es el soberano. Sí, ahora digan lo que quieran. Ahora griten lo que quieran. Jesús, un farsante, Jesús, milagrerito, Jesús. Ahora digan lo que quieran. Un día tendrán que enfrentarse ante esta verdad y tendrán que tomar una decisión. Porque cuando el Señor presenta esto, te manda una respuesta. Así que mire, déjeme resumirlo. Lo que está sucediendo en estos versículos es que el Señor intencionalmente ha provocado este momento para generar un entusiasmo, para generar esta explosión de emoción en la gente que estaba escuchando, en la gente que había oído cosas de él, había visto milagros de él, pero ahora se genera una cosa impresionante cuando está delante de todos ellos. Las multitudes ahora están gritando a favor de él. Por todo el tiempo atrás, él lo había mantenido en silencio. Pero ahora les dice, hoy es el momento, hoy, ahora sí, vuelvo y ahora quiero que todo mundo dé testimonio de lo que Dios ha hecho en esta ciudad por medio mío. Era completamente intencional. No solo lo que él estaba provocando en las personas, era también intencional lo que él estaba provocando al entrar en Jerusalén sobre el mismo Sanedrín. Desde que Jesús comenzó a hacer su ministerio, los fariseos, los saduceos, habían estado celosos de Jesús. Jesús compartió su primer sermón, el sermón del monte, y cuando terminó de hablar, dice la escritura que las multitudes que estaban ahí escuchándole, le escuchaban asombrados y decían, él enseña diferente, él no enseña como los escribas, él no enseña como los fariseos. Los fariseos, los saduceos estaban llenos de celos y de odio contra el Señor. Acusaban su enseñanza de ser una enseñanza hereje. Lo acusaban de ser un mentiroso cuando él hablaba de perdonar los pecados de las personas. Habían atacado de todas las maneras posibles a Jesús. Pero este día, al entrar a Jerusalén, de la manera en que lo hace, les provoca por completo, los hace estallar de rabia y de celos totalmente. Y Jesús quería provocar eso, porque ya era el momento, porque había llegado el momento. Pero también hay algo que no podemos pasar por alto en estos versículos. No solo Jesús quería despertar esta emoción en las personas y que se alborotaran de esta manera, no solo quería incitar a los religiosos a que ahora sí echaran a andar un plan para poderlo matar, porque esa era la meta. Jesús también quería que se cumpliera lo que la Escritura había enseñado. Y miren entonces lo que sigue ahí en el versículo número 4. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, que aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Al ir a Jerusalén de esta manera, el Señor estaba cumpliendo con una profecía. Esos versículos que está citado ahí es una profecía escrita en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Creo que está ahí en la pantalla. Por eso Jesús no intentó evitar que la multitud le dijera, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no intentó evitar que las multitudes que estaban ahí comenzaran a cantar fragmentos de salmos
escritos en el Antiguo Testamento que comenzaran a cantar salmos como el Salmo 18 mientras estaban gritándole y adorándole a él cuando estaban haciendo. Mateo entonces muestra que el Señor está citando, está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y por favor vean ese versículo en la pantalla. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. Mateo no citó todo el versículo, una parte del versículo. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Hay algunas partes de ese versículo que creo que completamente intencional Mateo no incluyó en su relato. Y voy a decirles en un momento por qué creo que eso sucedió. Pero antes de decirles esto, esas palabras de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, fueron escritas aproximadamente 500 años antes de que este evento sucediera, anunciando un evento que vendría próximamente, un evento en el cual el Mesías estaba involucrado. Y bueno, esto es una evidencia para todos los creyentes de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el libro inspirado por Dios. Es un libro perfecto, es un libro sin error, es un libro que tiene una profecía escrita en una fecha y 500 años después, esa profecía se cumple al pie de la letra. El versículo dice, alégrate mucho, hija de Sión. Esta es la descripción que hace del rey y esto es hermoso. He aquí tu rey viene a ti. Lo primero que hace énfasis es ese que viene entrando es el rey de su pueblo, él es tu rey. Él no está viniendo al entrar en Jerusalén en aquella mañana, no está entrando como un vengador, no está entrando ahí como un conquistador o como un tirano conquistador, no viene a una tierra extraña, no es un extranjero el que está viniendo delante de ti. Él viene a ti, le dice a Jerusalén, como tu rey, como el rey de tu pueblo. Eso quiere decir, Él viene a ti para tu beneficio. Si fuera un rey extranjero el que viene entrando, como solía pasar con los romanos, cuando llegaban ahí, pues les tocaba pararse y hacer reverencias ante los gobernantes romanos, pero son gobernantes extranjeros, no vienen para ayudarlos, vienen para oprimirlos. En este caso les dice, Él es tu rey, así es que viene para tu beneficio, viene para buenos propósitos contigo. Incluso al hacerlo ver delante subido en un burro, le da más fuerza a esta idea, como él viene con un buen propósito. Ahora el versículo dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene. Las palabras de Mateo llegan hasta ahí. He aquí tu rey viene. Y después dice manso o humilde en Mateo. Pero cuando Zacarías lo está diciendo acá, es, tu rey vendrá a ti justo y salvador. Esas no son palabras que está citando Mateo en ese momento. Porque en ese instante la profecía se está cumpliendo en parte. Él está viniendo ahí de manera humilde. Por eso esta vez viene sentado sobre ese pollino. Los miércoles hemos estado estudiando por las últimas semanas esa otra venida, cuando se va a cumplir por completo, cuando ya no solo vendrá humilde y cabalgando sobre un asno, sino cuando vendrá como el justo, ahora montado sobre un caballo y con una espada para hacer justicia de la manera en que se exige. Ahora Mateo simplemente les está diciendo, Él viene a ti, míralo, viene completamente humilde, viene como un salvador. Aquí la imagen que transmite de Él es dulzura,
es paz, es amabilidad. Y viene sentado sobre un pollino, lo cual refleja una gran humildad. Viene como un rey, pero un rey humilde. ¿Y qué imagen habrá sido esa? El rey de todo el universo montado sobre un pollino. Nunca un rey se subía en un pollino. Los reyes se subían en los caballos y en el mejor, en el más grande, en el más imponente caballo. Pero en un pollino, el rey de todo el universo, el que está sentado a la derecha de Dios Padre, sentado en un animalito que ni tan siquiera era de él. Pero mire, continuemos la lectura en Mateo 21. Dice, y los discípulos entonces fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Otra vez, la implicación aquí es, el Señor sabe dónde estaba el pollino, el Señor sabe cómo todo estaba funcionando. De manera, todo funcionó exactamente como lo había dicho. Impresionante, hermano. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Todo hombre, todo ser viviente, en algún momento de su vida se debe enfrentar ante la realidad de Jesucristo, que ante el conocimiento, el todo conocimiento y la soberanía de Jesucristo. Todo hombre un día tendrá que estar delante de él. Todo hombre debe reconocer en algún momento de su vida que no está donde está porque así lo ha dispuesto, que no somos los dueños de nuestra vida, que no controlamos nuestro destino. ¿Cómo suenan de bonitas esas frases ahora? Veo ahí en las redes sociales esa frase: tú eres el arquitecto de tu destino. Tú eres quien dirige hacia dónde va tu vida. Tú, tus sueños los puedes cumplir, propon. Hermanos, la Escritura nos enseña que hay un Dios que controla todas las cosas. La Escritura nos enseña que Cristo controla todas las cosas, que todo está bajo su soberanía, que todo está bajo su dirección. Eso no solo en el tiempo bíblico, es así el día de ahora, es sobre nuestras propias vidas el día de ahora. Controla todas las cosas, controla todos los hombres, controla todo lo que sucede en esta tierra. Es un Dios soberano sobre todo lo que existe. Se me vienen a la mente estos versículos de Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10 y versículo 29, el Señor decía, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Un cuarto es como menos de un centavo en valor. Y decía, ¿no se venden dos pajarillos en un cuarto? Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y pensando esto, llevándolo hacia nosotros, también Mateo dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Él solo está tratando de hacer ver de manera así, de magnificar el nivel de control que Dios tiene sobre nosotros. Si Él tiene control hasta del último cabello que cada uno de nosotros tiene en la cabeza, ¿qué se le pasa a Él? ¿De qué se descuida a Él? ¿Que algo se le fue de las manos? Si aún los cabellos en nuestra cabeza están controlados por la voluntad soberana de Dios, si él presta atención hasta algo tan insignificante. ¿Alguno de ustedes contó cuántos cabellos se le cayeron hoy en la mañana mientras se bañaba? No, ni nosotros podemos determinar, es algo de alguna manera tan insignificante, algo que ni nosotros mismos le prestamos atención. Y el Señor dice, nos recuerda aquí Mateo, pues el Señor tiene contado. Les pregunto, ¿ustedes sabían? Y seguramente no, pero el Señor allá tomó nota y dijeron,
453 cabellitos les quedaron ahora ahí en la ducha antes de venir. El Señor tiene control hasta de estas cosas. La divina providencia gobierna incluso los más pequeños detalles, aún las cosas más mundanas, los aspectos más mundanos de nuestra vida, están todos bajo el control del Señor. Jamás alguno de ustedes va a quedar extraviado en el inventario de Dios. Nunca Dios va a decir, tenía otro más allá en El Salvador. ¿Quién era? ¿Quién era? Se me ha escapado uno de estos. Nadie nunca podrá salir de su control. Nada, nada. Por eso puede decirnos el libro de Romanos, la carta a los Romanos del apóstol Pablo, con tanta certeza, con tanta seguridad, nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque Él es el que tiene el control soberano sobre todas las cosas. Él tiene un conocimiento pleno y soberano sobre todas las cosas. Ahora, solo como un paréntesis, el que Dios tenga semejante cuidado, el que para Dios nosotros tengamos semejante valor, no va a librarnos de los problemas. Digo, solo como un paréntesis, porque ya algunos se la pueden picar. Soy valioso para Dios y hasta mis pelos conoce. Bueno, pero eso no va a librarnos de que de pronto tengamos que atravesar diversas pruebas y diversas dificultades y que vivamos en un mundo caído que bueno, tiene consecuencias y que nos trae dolor y que nos trae angustia y que eventualmente nos llevará a la muerte. No podemos librarnos de todo esto, sin embargo, podemos confiar en que Él está en control de todas las cosas, que nuestras vidas son de Él, nuestras vidas son suyas. Mientras pensamos en estos versículos, hermanos, quiero poner en su mente el pensamiento de que siempre, siempre, siempre vivimos bajo la mirada amorosa del Señor Jesucristo. No importa dónde vaya, no importa dónde esté, los amorosos, tiernos, cuidadosos ojos del Señor siempre están puestos sobre nosotros. Esto es un deleite para los que le creemos a Él. Pero esto puede ser aterrador para los que no le reconocen como su rey. Pero esta es la realidad. Todo hombre un día deberá enfrentarse ante la innegable verdad de que Jesucristo tiene el conocimiento de todo y que Él es soberano sobre todo. No me quisiera encontrar en aquel día negándolo a Él, rechazándolo a Él, o blasfemando contra Él. Una segunda realidad que todos los hombres tendrán que enfrentar en algún momento de su vida es que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Ya vimos ahí en el texto ahora Zacarías capítulo 9 y versículo 9, pero miren el versículo 8 de Mateo 21, dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Era una enorme multitud, como ya hablamos. En toda Jerusalén en aquel momento deben haber habido casi 2 millones de personas. Y lo que hacían ahí es que tendían sus mantos. ¿Por qué? ¿Por qué tender sus mantos? Lo que dice es, se quitaban las ropas, obviamente, las cosas que andaban encima. Nadie se estaba quedando desnudo. Se quitaban lo que andaban encima. Algunas usaban tantas prendas encima, se quitaban eso y lo tiraban en el camino para que él pasara sobre él, sobre esos mantos, señalando que él era el rey. Esto era lo que quería decir. ¿Cómo podemos comprobar eso? Miren, ahí en la pantalla, Segunda de Reyes, capítulo 9. Bueno, mírenlo por fe. Pero les voy a leer. Dice, después salió Jehú, Segunda de Reyes 9:11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué viene a ti aquel loco? Él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras,
Ellos le dijeron, mentira, decláranos ahora. Y él les cuenta la verdad. Él les dice, así, así me habló. El que ellos llamaban un loco, dice, esto es lo que me dijo. Las palabras para él fueron, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Le están diciendo a Jehú. Y miren el versículo 13, final. Entonces, cuando él les dice, el Señor me ungió para rey, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y comenzaron a declarar, Jehú es rey. Bueno, esta era la costumbre. Por eso repiten este acto delante de Jesús. Porque ellos, esas multitudes, miren qué curioso, no curioso, miren qué loco es esto. Esas multitudes están en el camino recibiéndolo. Él viene avanzando, están recibiéndolo y están diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana significa sálvanos. Y la referencia al Hijo de David era una idea de decir, él es descendiente del rey David, él es nuestro rey. Sálvanos, oh rey. Y digo que es algo loco, porque aproximadamente 5 días después, muchos de esa multitud están gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque fueron expuestos a la realidad de quién es Jesús. Y aunque ustedes no lo crean, a muchos no les gustó quién era Jesús. Y lo rechazaron. La multitud tendía sus ropas delante de él, ponían sus vestidos en el suelo, reconociéndole como el rey de los judíos. Y no solo eso, sino que dice que algunos otros también cortaban ramas de los árboles. En el relato paralelo, en Juan capítulo 12, se describe que esas ramas eran palmeras, palmeras de dátiles. Y hacían eso porque también era una costumbre. Aproximadamente unos 200 años antes de este evento, se había tomado por costumbre nacional que cuando llegaba, escuchen, cuando llegaba un libertador mesiánico, cuando llegaba uno a la ciudad que había peleado por ellos para liberarlos de las opresiones que tenían, todos cortaban ramas y los recibían en su entrada con ramas, palmeras. Por eso se llenó la tradición y lo llamamos ahora domingo de Ramos, porque las ramas que se movían para celebrar la llegada del libertador mesiánico era una manera de reconocer, este es nuestro libertador. Así es que vean todo el significado de aquel momento. Jesús está llegando ahí, Jesús está apareciendo ahí, la multitud está tendiendo sus ropas y está levantando palmas y están gritando. El versículo 9 dice, la gente que iba delante y los que iban atrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hijo de David era recordar que él era un descendiente y por tanto merecedor del título como rey. Esas palabras las habíamos escuchado antes en los evangelios. El ciego, ¿se acuerdan ustedes que gritaba a la multitud, salva, hijo de David, ten misericordia de mí? La gente estaba gritando genuinamente, sálvanos, rey. Pero en su mente tenían algo bien diferente. Ellos estaban pensando, sálvanos de esta desgracia de opresión que tenemos. Sálvanos de estos gobernantes malvados y perversos que tenemos. Cuando ellos gritaban, sálvanos, Señor, estaban dando de gritos a un Mesías terrenal. Ellos querían ser salvados de la opresión romana. Ellos querían un Salvador, un Mesías político.
Ellos gritaban para buscar la salvación de un Mesías militar, social. Ellos buscaban a alguien que los aliviara de los malestares temporales que estaban viviendo, del sufrimiento temporal que estaban viviendo. Ellos solo le gritaban a ese Mesías, sálvanos, pero con una mente en lo terrenal. Sus palabras, hermanos, solo eran una evidencia de sus deseos carnales. No había ningún interés espiritual en aquellos gritos. No había ninguna alabanza espiritual en aquellos gritos. Aunque el acto era muy impresionante, aunque el acto quedaba para dejar con la boca abierta a cualquiera, aunque la algarabía y el júbilo y el gozo se podía percibir en aquella marcha, no había nada de espiritual en ella. Nadie ahí estaba considerando arrepentirse de su pecado. Nadie estaba ahí considerando corregir sus caminos. Digo con cariño esto, con respeto, pero es bien parecido a las procesiones de estos días. Mucha religiosidad, mucha piedad, muy ceremonioso, pero tan superficial. Nadie está ahí marchando, buscando tener un compromiso fiel con Dios. Las multitudes no están marchando, gritando, cantando cancioncitas para tratar de reflejar su verdadera certeza de que Él es Dios y quiero vivir rendido a Él. Es un acto superficial. No solo tiene que ver con las procesiones, en muchos casos tiene que ver hasta con nuestras mismas asistencias a la iglesia. ¿No nos parece? Gran parte de cristianos estamos en una iglesia y le cantamos al Mesías, sálvanos Señor, oh Señor, sálvanos, ayúdanos, pero todo lo que tenemos en nuestra mente es, dame dinero, aparta a mis enemigos, hazme feliz a mí, hazme viajar, hazme concederme cosas, déjame disfrutar del pecado, Señor. Es absurdo, porque tenemos una visión equivocada de Él. Esta multitud gritaba de esta forma, sálvanos, Señor. Jesús estaba a punto de demostrar en este pasaje, y esto Mateo se propone de reflejarlo a nosotros, se propone ponerlo delante de nosotros. Jesús, al entrar de esta manera a Jerusalén, nos mostraba que lo que Israel estaba esperando que fuera su Mesías, no era Él. Él no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban expectantes de un Mesías, pero este no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos estaban esperando de un Mesías, de un gran líder que viniera a Jerusalén, pero que viniera a conquistar, que viniera con ejércitos. Ellos esperaban un Mesías que apareciera ahí para expulsar a todos estos sucios y perversos romanos y gentiles que habían invadido su ciudad. Ellos estaban esperando que el Señor viniera delante de ellos y liberara a su pueblo, expulsara a todos los que los oprimían. Hermanos, un día tendremos que enfrentarnos a esta verdad. Él es el Mesías, sí. Él es el Rey, sí. Él es el que anunciaron las profecías, sí. Pero Él es como es. Él es el que nos liberta del pecado. El Señor no vino a esta tierra para hacer a ninguna persona rica. El Señor no vino a esta tierra para hacernos a los cristianos la superpotencia. El Señor no vino acá para usar ese versículo mal que la gente usa. El Señor te ha puesto a ti por cabeza y no por cola. Se viven diciendo. El Señor no vino para hacernos los que dirigen y los reyes de esta tierra. Es más, si el Señor hubiera venido para hacernos los grandes en esta tierra, eso sería como un poco contradictorio, porque entonces, ¿qué sentido tiene ir al cielo si esta tierra es tan buena?
El Señor sabe que esta tierra está perdida, está arruinada y va rumbo a al castigo y al juicio. El Señor ha venido para salvarnos con su paz, para salvarnos con su vida. Y su ejemplo acá es de un ser humilde. Todos los que ahora rechazan, todos los que ahora niegan a Jesucristo, eventualmente tendrán que enfrentarse a la realidad de que Jesucristo es quien dijo la Escritura que era, a quien las profecías anunciaron. Es en verdad impresionante. El Antiguo Testamento dijo que Jesucristo cumpliría A, B, C, D, ya no me acuerdo, pero ahí, X, Y, Z. Ah, sí me acuerdo, pero no lo iba a hacer. El Antiguo Testamento dice que Jesucristo iba a ser A, B, C, D, X, Y, Z. Eso anunció el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos a Jesús, nos damos cuenta que Jesucristo cumplió A, B, C, D, X, Y, Z. Todo. Una razón por la que somos creyentes es porque Jesucristo cumplió las Escrituras. Todo lo que las profecías anunciaron hasta ese momento, todo lo cumplió. Un hombre muy estudioso se llama Alfred Edersheim. Escribió un libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús, el Mesías. Y dentro de ese libro él encontraba que hay 459 pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento. Descubría él. Algunas de estas profecías, bueno, son repetidas. Entonces, si sacamos todo lo que está repetido de estas profecías, aún nos quedamos con un poco más de 100 profecías que describen en detalle la aparición inicial, desde la aparición inicial hasta el final de la vida del Mesías. Y en verdad es tan impresionante conocer esto. Tengo todo eso escrito aquí y en mi presentación, pero no sé si tienen tiempo hasta la 1. Los invito para que vengan el miércoles y el miércoles vamos a ver toda la parte de la profecía, de las profecías cumplidas, todo lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de él y cómo todo esto tiene su cumplimiento. Ahora, termino el día de hoy. Esta entrada de Jesucristo a Jerusalén, en el capítulo 21 de Mateo, nos ponía en evidencia algunas realidades acerca de Jesucristo, a las que todos nos vamos a tener que enfrentar. Ahora, ¿qué respuesta encontramos en ese pasaje? Versículo 10 y el versículo 11 nos dan algunas de las respuestas. Encontramos que habían personas que eran positivas ante Jesús. Fueron muy positivas acerca de él, no lo rechazaron, no se apartaron de él, no estaban en contra de él, lo recibieron de manera positiva, pero superficial, totalmente superficial. Eso representa a las multitudes. Si ustedes ven ahí el texto una vez más, el versículo 10 y el versículo 11, esos no están ahí en la pantalla. Pero miren el versículo 10. Dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente, o sea, la multitud decía, este es Jesús el profeta. Ellos tenían una buena impresión, ellos estaban siendo positivos hacia el Señor, pero ellos no estaban diciendo, él decía, es Jesús el profeta, pero no estaban diciendo, él es Jesús mi rey. Ellos estaban recibiendo, sí, tiraron sus vestidos, sí, movieron las palmas, pero cuando hablan, cuando tienen que enfrentarse a esta realidad, ¿quién es Jesús para ti? Ellos se quedaron en decir, Él es un profeta, Él es el profeta de Galilea. Muy positivo, pero superficial. Ellos no están diciendo, él es un profeta
El profeta anunciado que vendría. No, no era eso. Ellos están refiriéndose específicamente así al el profeta. Y la prueba de que ellos lo veían de manera superficial es que apenas pasados, mientras transcurre esa semana, esa gente se está volcando, porque se están dando cuenta que ese profeta que están viendo entrar, al que le están cantando, al que todos levantan sus voces, ¡Hosana!, no está haciendo nada. Se dejó capturar, no está levantando su mano, no hay un ejército detrás de él, no tiene armas. ¿Y cómo nos va a defender? ¿Y cómo nos va a librar si no me da lo que yo quiero? Ellos lo están viendo de manera positiva, pero superficial, es encima. Y conforme lo sabemos en la Escritura, no es suficiente pensar en bien acerca de Jesús. Muchísimas personas ahora hablan bien de él. Les gusta las enseñanzas. Hay gente que nos dice, escucho los sermones. Me gusta. Son las que me lo han dicho con cariño. Mauricito, escucho los sermones. Qué bonito. ¿Cómo explican la Biblia? Pero eso es superficial y eso no es suficiente. No, pero yo mando a mi familia a la iglesia. Pero yo de vez en cuando abro la Biblia. Tengo una Biblia en la casa. Bueno, eso es positivo, pero es superficial. Eso no es suficiente. La pregunta es, ¿te has reconocido como tu rey? ¿Te has abrazado como el rey de tu vida? ¿Vives rendido y sometido a él y a su voluntad? Hemos reconocido que él es quien dice ser y aún más de todo esto conforme a lo que la Escritura enseña. El versículo 10 también nos enseña otra respuesta que había ahí. La gente se conmovió. Cuando ahí utiliza esta palabra se conmovió en el original, la idea que transmite es de que temblaban la gente, temblaban, emocionados. ¡Oh, miren, miren quién vino! ¿Cuándo puede ser? Estaban conmovidos. Pero mire la respuesta de las personas en el versículo. ¿Quién es este? Pues, no sabemos quién es, pero aquí algún famoso debe ser. Puesto que todos están gritando y bueno, se volvió una algarabía ahí, todos estamos sintiendo la misma emoción. Pero ¿quién es este? Así es que entre la multitud se puede reconocer superficialidad, se puede reconocer ignorancia. Y obviamente, a lo largo del escrito podemos reconocer que siempre había oposición. Entonces, ¿cómo respondieron las multitudes en Mateo capítulo 21 a Jesucristo? Con superficialidad algunos, con ignorancia otros. Los fariseos, los religiosos, respondieron en oposición contra él. Y bueno, también es una manera en la que se puede responder. Pero les voy a decir esto, esos tres tipos de respuestas solo traen condenación. Si vives delante de Jesús de una manera superficial, si eres de aquellos que entran dentro de este grupo superficial, que la Escritura dice que en aquel día le dirán, Señor, pero, pero nosotros hasta echábamos fuera demonios. Señor, pero nosotros siempre hablábamos en tu nombre. Señor, yo siempre andaba diciendo la sangre de Cristo. Señor, yo para todo decía, primero Dios. O yo todo el tiempo tenía versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, hasta escuchar eso en las personas a veces parece tan superficial, tan por encima, digo, que tampoco lo conocen. No sé si ustedes han escuchado gente, a mí me ha dicho personas, no entiendo no puede haber paz en mi casa si yo tengo abierta la Biblia en la casa. Eso es tan superficial. Y aunque parece ser positivo y aunque parece ser un actuar creyente,
al final de los días solo les traerá condenación y el infierno. Si lo que hay es ignorancia, como también se refleja en el pasaje, lo único que podrá traer es condenación y el infierno. Y ni se diga con la oposición. Entonces, ¿cuál es la respuesta esperada de todos nosotros? ¿Cuál es la respuesta que se espera de nuestras vidas ante un evento como este, ante una manifestación como esta de Jesucristo? Hermanos, que nuestras rodillas sean dobladas delante del Señor, que nosotros podamos confesar, no solo Él es el profeta, Él es el rey, Él es mi rey, Él es por quien vivimos, Él es por quien nos movemos y somos, Él es nuestro Señor, le reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Esta es la única respuesta que se espera de nosotros acerca de Jesucristo. Alabo al Señor por la bendición que tenemos de abrir su palabra esta mañana y de en este recordado día de Ramos o Domingo de Ramos, nosotros tengamos la oportunidad de presentarnos delante de Él y decirle, Señor, tú eres mi rey, tú eres por quien vivo. El Señor hoy nos ha presentado dos realidades sobre Jesucristo, las cuales todo hombre tendrá que enfrentarse, con el propósito de que le reconozcamos como rey, rindiéndole nuestras vidas. Estas dos realidades de Jesucristo son, número uno, Él tiene el conocimiento y la soberanía. Y número dos, el cumplimiento de las profecías, que vamos a completar el próximo miércoles, si están invitados todos. Oremos, hermanos. Señor, queremos agradecerte el día de hoy, la bendición que nos concedes de abrir tu palabra, de atender tu palabra, de ser expuestos a ella. Y Señor, de poder cada uno de nosotros inclinar nuestras rodillas, nuestros corazones, inclinar nuestras vidas ante ti, el único Salvador, ante ti, el único Rey, Señor. Padre, que te ruego que en la vida de todos los que aquí estamos hoy pueda haber un espacio en nuestros corazones para ti, que en nuestras vidas, Señor, pueda haber un espacio para reconocerte a ti y para depender de ti, Señor, en todo lo que hacemos y somos. Gracias, mi Dios, por darnos la bendición hoy de poder estar ante tu presencia, Señor, alabándote y adorándote. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en fidelidad, en obediencia, en bendición a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.